¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla Rodrigo Andrés Luján Vera, universitario de la Facultad de Medicina de la Cátedra de Anatomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy les hablaré acerca de los músculos y fascias del miembro superior. Iniciando con los músculos del miembro superior, estos se van a dividir de acuerdo a las regiones que ésta presenta. Lo vamos a dividir en músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Ahora vamos a hablar acerca de los músculos del hombro. Este a su vez se va a dividir en 4 subgrupos, los cuales van a ser el grupo muscular anterior, medial, posterior y lateral. El anterior se caracteriza porque se va a dividir en 2 planos, tanto profundo y superficial. El profundo va a constar de 2 músculos, que va a ser el subclavio y el pectoral menor. El superficial va a estar compuesto por el pectoral mayor. En el grupo medial encontramos solo al serrato anterior. En el grupo muscular posterior vamos a encontrar 6 músculos, los cuales van a ser el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor y menor y el dorsal ancho. En el grupo muscular lateral vamos a encontrar al músculo deltoides. Todos estos músculos van a conformar lo que va a ser los músculos del hombro. Ahora vamos a hablar específicamente de cada uno. Para hablar acerca de un músculo debemos saber conceptos muy importantes, los que son el origen, la inserción y la función. ¿Qué es el origen? El origen va a ser de dónde inicia el músculo. La inserción significa hacia dónde va. Y esta tiene mucha importancia, ya que la inserción generalmente vuelve hacia el origen, es decir, es la función que cumple el músculo, ya sea de abducción, de flexionar o de extender. Hablando de los músculos profundos, vamos a tener el músculo subclavio. Este músculo subclavio se va a originar en la primera costilla y se va a dirigir superiormente y oblicuamente para insertarse en la cara inferior de la clavícula. Ese va a ser su recorrido. La función que cumple este músculo va a ser de estabilizar lo que va a ser la articulación esternoclavicular, ya que sabemos que la clavícula se va a unir al esternón. En estas imágenes podemos ver en un cadáver, aquí podemos encontrar a la clavícula y por debajo en su cara inferior vamos a encontrar el músculo subclavio. Al igual en esta imagen vamos a encontrar a la clavícula y aquí el músculo subclavio. Siguiendo con los músculos profundos, vamos a encontrar al pectoral menor. Sabemos que fuera de este tendría que ser el pectoral mayor, pero está diseccionado. Este pectoral menor se va a originar de la segunda a la quinta costilla por 3 fascículos, los cuales se van a unir y van a terminar en un tendón conjunto a la apófisis coracoides. Este músculo va a cumplir la función del descenso del hombro. Como dijimos, este es el origen y este es su inserción, entonces generalmente la inserción va hacia el origen, entonces la acción que va a cumplir va a ser la del descenso del hombro. Aquí en el cadáver podemos ver al músculo, al pectoral menor, que se va a iniciar de la segunda a la quinta costilla, es hacia su origen y se va a insertar en la apófisis coracoides. Siguiendo vamos a encontrar el músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior o serrato mayor se va a originar de la primera costilla hasta la octava costilla. Ese va a ser su origen en varios fascículos y van a terminar insertándose en la escápula. La función que va a tener este músculo va a ser de la aducción del brazo. Esa va a ser la función del músculo serrato anterior. Siguiendo vamos a encontrar al músculo subescapular. Este músculo subescapular se va a encontrar en la cara anterior de la escápula. Se va a originar en la fosa subescapular y se va a dirigir y se va a insertar lo que va a ser en el troquín humeral.
y la función que va a cumplir va a ser la de rotación interna del brazo. Este es el origen, esta es la inserción. Entonces, la inserción vendría al origen, entonces lo que va a ser la rotación interna al brazo. Aquí también podemos ver al músculo subescapular que se va a insertar. Continuando, vamos a encontrar a los músculos supraespinoso e infraespinoso. Estos se van a encontrar en la cara posterior de la escápula, que va a estar dividido por esta espina que va a ser la espina de la escápula. Superiormente el supraespinoso, inferiormente el infraespinoso. Este supraespinoso se va a originar en la fosa supraespinosa de la escápula y se va a dirigir para insertarse en el troquíter del húmero. Aquí está, igual en esta imagen podemos observar. El músculo infraespinoso se va a originar lo que en la fosa infraespinosa, va a tener 3 fascículos y se van a dirigir lo que va a ser al troquíter del húmero también. Aquí está. Hay que tomar en cuenta que este no forma parte, ya que este es el redondo menor. Se puede confundir, pero resaltar que este músculo va a ser el redondo menor. Continuando, vamos a hablar ahora acerca del redondo menor y mayor. Como dijimos, aquí vamos a encontrar al redondo menor. El redondo menor se va a originar en la fosa infraespinosa, se va a dirigir para insertarse lo que va a ser en el troquíter del húmero, al igual que el supraespinoso y el infraespinoso. En cuanto, aquí lo podemos ver también, al músculo redondo menor. En cuanto al redondo mayor, se va a encontrar por debajo, es esta, también es esta, pero la característica de este redondo mayor es que se va a originar en la fosa infraespinosa y se va a dirigir a la corredera bicipital y ya no al troquíter del húmero como lo hacía el redondo menor. Aquí está. Ya. Ahora vamos a hablar del músculo dorsal ancho. Este dorsal ancho se encuentra en la parte superficial es un músculo superficial. Se va a originar lo que va a ser en las vértebras torácicas y lumbares y en parte de la cresta ilíaca. Y su inserción va a ir a la corredera bicipital del húmero. La función que va a cumplir este músculo va a ser la aducir y extender el brazo. Y aquí en el cadáver, como podemos ver, el músculo, pero solo que aquí no se está insertando, se partió, no hay la inserción hacia la corredera bicipital. Continuando, vamos a tener al músculo deltoides. Este músculo deltoides se va a originar entre la unión de la articulación de la clavícula y la escápula, ya que aquí se va a encontrar la clavícula y este va a ser la clavícula y esto va a ser la escápula. Entonces ahí se va a insertar y se va a dirigir externamente. Algo característico de el músculo deltoides que va a tener tres fascículos y se va a insertar lo que va a ser la tuberosidad deltoidea del húmero. La función que va a cumplir este músculo deltoides va a ser la de abduce y flexión del brazo. Aquí lo podemos ver, aquí se va a insertar en la clavícula y posterior a la escápula. Y aquí está el músculo deltoides. Aquí está su inserción del músculo deltoides, que va a ser la tuberosidad deltoidea del húmero. Algo característico y algo que tenemos que saber sobre los músculos del hombro es acerca del manguito rotatorio. El manguito rotatorio va a ser un conjunto de músculos que van a ayudar a fijar lo que va a ser el húmero a la escápula. Va a hacer que no se desarticule, va a ayudar en la buena fijación del húmero en la escápula y haya una buena articulación. Este manguito rotatorio va a estar compuesto por 4 músculos, que va a ser el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el delantero, que va a ser el subescapular. Estos 4 músculos van a conformar lo que va a ser el manguito rotatorio. Aquí podemos ver el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo menor y por delante, anteriormente, aquí en esta imagen podemos ver que va a ser el subescapular. No nos debemos olvidar del manguito rotatorio.
Continuando, vamos a hablar sobre los músculos del brazo. Estos se van a clasificar en dos grupos, el grupo muscular anterior y posterior. El anterior se va a subdividir en dos planos, en un plano profundo y en un plano superficial. En el profundo vamos a encontrar dos músculos, el músculo coracobraquial y el braquial. En el plano superficial vamos a tener al bíceps braquial. Y el único músculo del grupo muscular posterior va a ser el tríceps braquial. Ya, vamos a empezar con el músculo coracobraquial. Este músculo se va a originar en la apófisis coracoides de la escápula y se va a dirigir inferiormente hacia el húmero y se va a insertar en el húmero. Algo característico de la función que cumple este músculo va a ser la deflexión del brazo. Algo característico de este músculo que va a ser el único que va a ser penetrado por un nervio, que va a ser el nervio músculo cutáneo. Lo va a perforar a este músculo. Y aquí podemos ver cómo se origina de la apófisis coracoides, se va a dirigir hacia el húmero y va a ser perforado por el nervio músculo cutáneo. Vamos a continuar con el músculo braquial. Este músculo braquial, o también braquial anterior llamado, se va a originar en el húmero y se va a insertar en la apófisis coronoides. La función que va a cumplir va a ser la deflexión del antebrazo. Y aquí vamos a poder ver, este es el músculo bíceps braquial, no es este. Aquí vamos a encontrar el músculo braquial anterior. Ahora vamos a hablar del músculo bíceps braquial. Este músculo bíceps braquial se va a caracterizar porque va a presentar dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. Su origen de la cabeza larga va a ser en la tuberosidad supraglenoidea y la de cabeza corta va a ser en la apófisis coracoides de la escápula y se va a insertar lo que va a ser en la tuberosidad del radio. La función que va a cumplir este músculo va a ser la de flexión y supinación del antebrazo. Aquí podemos ver igual que esta vendría a ser la cabeza corta que se va a dirigir a la escápula y esta es la cabeza larga que se va a insertar en la tuberosidad supraglenoidea. Este va a ser un cadáver, un brazo izquierdo, entonces esta va a ser la cabeza corta y esta va a ser la cabeza larga. Medialmente se va a encontrar la cabeza corta y lateralmente la cabeza larga del bíceps, igualmente aquí. Vamos a continuar con el músculo del tríceps braquial que va a ser en la parte posterior. Este músculo tríceps braquial se va a caracterizar porque va a tener, como su nombre dice, tríceps, tres cabezas, una cabeza larga, el vasto medial y el vasto lateral. Eso va a ser sus orígenes. Su inserción va a ser en el olecrano y la función que va a cumplir va a ser la extensión del antebrazo. El bíceps la flexión y el tríceps la extensión. Aquí podemos ver la cabeza larga que va a estar diseccionada, ¿no? Está el vasto medial y el vasto lateral. Ahora vamos a hablar sobre los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo, vamos a hablar primero sobre el grupo muscular anterior, que se va a dividir en distintos planos, en 4 planos. Va a ser el plano profundo, que va a estar constituido por el pronador cuadrado, el plano de los músculos flexores profundos, que va a estar constituido por 3, el flexor profundo de los dedos, los lumbricales, el flexor largo del pulgar, el plano del músculo flexor superficial de los dedos, que va a estar constituido por el músculo flexor superficial de los dedos, y el plano de los músculos epicondilios mediales superficiales, que van a ser 4, el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y el flexor cubital del carpo.
Ahora ahora vamos a describir cada uno de estos músculos individualmente. Y para un mejor estudio, para entenderlo mucho mejor, vamos a hablar de los músculos anteriores del antebrazo del grupo superficial. Vamos a empezar con el músculo pronador cuadrado, que se debe encontrar en la parte distal del antebrazo. Se va a originar lo que va a ser en las crestas del cúbito, crestas del pronador cubital, que va a ser esta, y se va a insertar en lo que va a ser en el radio, y su función va a ser la de pronación del antebrazo. Vamos a hablar sobre el músculo pronador redondo, que es igual uno de los músculos del antebrazo superficial, que va a ser este es el músculo pronador redondo. Se va a originar en el húmero y el cúbito, y se va a insertar lo que va a ser en la cresta del pronador radial. La función que va a cumplir va a ser la pronar y flexión del antebrazo. Continuando, vamos a tener al músculo flexor radial del carpo, que va a ser este. El músculo flexor radial del carpo se va a originar en la epitróclea humeral y se va a insertar en el segundo y tercer metacarpiano. Vamos a hablar acerca del palmar menor, que va a ser este. Este músculo también se llamaba antiguamente palmar mayor, y este es el palmar menor. Este se va a originar igual en la epitróclea humeral y se va a insertar lo que va a ser en el retináculo flexor de la aponeurosis palmar, aquí. Y la función que va a cumplir va a tensar a la aponeurosis palmar. Siguiendo, vamos a tener al músculo cubital del carpo, que va a ser este músculo. Se va a originar en la epitróclea humeral y el olecranon, que se va a ir por aquí abajo, está tapado por este músculo, que es el palmar menor, y se va a insertar en el hueso pisiforme, en el ganchoso y en el quinto metacarpiano. La función que va a cumplir va a ser la de flexión y la aducción de la mano. Aquí podemos ver en el cadáver el pronador cuadrado. Aquí está. Y otros músculos que son de la parte interna, que no vamos a ver más adelante. Siguiendo con los músculos anteriores del antebrazo, vamos a tener al músculo común superficial de los dedos, que va a ser este. Flexor común superficial de los dedos. Se va a originar en la epitróclea del húmero y en el radio, y se va a insertar lo que va a ser en la segunda falange, desde la segunda falange hasta al quinto, de la segunda al quinto, 2, 3, 4, 5, ahí se va a insertar. La función que va a cumplir va a ser la de flexión de las falanges medias, ya que esta no se va a ir hacia las falanges distales, solo hasta las medias. Las que van a ir hacia las distales van a ser las profundas, no las superficiales. Y aquí podemos ver al flexor común superficial de los dedos. Aquí este va a ser el músculo flexor superficial de los dedos. Ahora vamos a hablar sobre los músculos anteriores del antebrazo, pero de un grupo profundo. Este músculo va a ser
el músculo común común profundo de los dedos. Se va a originar lo que va a ser en el cúbito y en la membrana interósea. Se van a insertar en las falanges distales del segundo al quinto dedo. La función que va a cumplir va a ser la flexión de las falanges distales. Aquí está, se va a dirigir hasta aquí, hacia las falanges distales. Pero a comparación del flexor común superficial de los dedos es hasta las mediales nomás. También vamos a encontrar un músculo flexor largo del pulgar, que va a ser este músculo. Este se va a originar en el radio y la membrana interósea y se va a insertar en la falange distal del primer dedo. Aquí está. La función que va a cumplir va a ser la flexión de la falange distal del primer dedo. Y aquí también podemos hablar del pronador cuadrado. Este pronador cuadrado que ya hemos hablado se va a originar en la cresta del pronador cubital y el radio, se va a insertar en el radio, y la función que va a cumplir va a ser la deplanación del antebrazo. Aquí este va a ser el más profundo y por eso aquí podemos ver que lo están apartando, haciendo un lado a los demás músculos, porque va a ser el que va a estar en más contacto con los huesos. Ahora vamos a hablar acerca de los músculos del antebrazo, pero en su grupo lateral y posterior. En el lateral vamos a encontrar a 4 músculos, que va a ser el supinador, extensor radial corto del carpo, extensor radial largo del carpo y el braquio radial. El posterior se va a dividir en los planos profundo y superficial. En el profundo vamos a encontrar a 4 músculos, que van a ser el aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. En el superficial vamos a encontrar al extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo y el anconio. Ahora vamos a hablar específicamente de cada uno. Bueno, vamos a empezar por el músculo supinador. Este músculo supinador, con este músculo que ya lo hablamos, van a formar el canal del pulso, donde va a pasar la arteria radial. Esto es importante para tomar el pulso. El supinador y el palmar mayor. Este supinador se va a originar en la cresta supracondyle lateral. Se va a ir a insertarse al radio. Y la función que va a cumplir va a ser la de flexión del antebrazo. Ya. Este músculo va a ser igual, el supinador. Este músculo que vemos va a ser el músculo extensor radial largo del carpo. Este se va a originar en la cresta supracondyle lateral y se va a insertar al segundo metacarpiano. La función que va a cumplir va a ser la de extensión y la aducción de la mano. Continuando con los músculos posteriores del antebrazo, vamos a encontrar al extensor radial corto del carpo, que va a ser a continuación por debajo del extensor radial largo del carpo. Su origen va a ser en el epicóndilo humeral, que mantiene un tendón común con estos demás músculos que lo voy a describir más adelante. Este se va a insertar en el de segundo y tercer metacarpiano. La función que va a cumplir va a ser la de extensión y la aducción de la mano. A su lado vamos a encontrar el músculo extensor común de los dedos. Se va a originar en el epicóndilo humeral, que va a ser el tendón común. Se va a insertar en las falanges proximales, medias y distales del segundo al cuarto dedo. La función, como su nombre lo dice, va a ser la de extensión de falanges proximales de los dedos. Y aquí está, aquí podemos ver al músculo extensor común de los dedos, que van a ir hasta las falanges distales. Siguiendo más lateral, vamos a encontrar al músculo extensor del meñique. Esta se va a originar en el epicóndilo humeral, en el tendón común, y se va a insertar lo que va a ser en la
falange proximal media y distal del quinto dedo. Ya vamos a continuar con el músculo extensor cubital del carpo, que también se va a originar del epiconio humeral, que es un tendón común, y también del cúbito. Se va a insertar en el quinto metacarpiano. La función que va a cumplir va a ser la de extensión y la aducción de la mano. Y por último vamos a encontrar al músculo anconio. Este se va a originar del epicóndilo humeral, que no va a formar parte del tendón común, y se va a insertar en el olecranon y dorso cubital. La función que va a cumplir este músculo va a ser la de estabilizar la articulación del codo. Vamos a hablar ahora de los músculos posteriores del antebrazo, pero del grupo profundo. Aquí está, estos son. Vamos a hablar del músculo aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Este primero va a ser el aductor largo del pulgar. Este músculo se va a originar en la membrana interósea, en el radio y el cúbito, y se va a insertar en el primer metacarpiano y en el músculo trapecio. La función que va a cumplir va a ser la de la aducción del pulgar. Continuando, vamos a tener al músculo por debajo, al músculo extensor corto del pulgar. Se va a originar en el radio y la membrana interósea y se va a insertar en la falange proximal del primer dedo. La función que va a cumplir va a ser la extensión del pulgar. Vamos a continuar con el músculo extensor largo del pulgar. Se va a originar en el cúbito y la membrana interósea. Se va a insertar en la falange distal del primer dedo. Y la función que va a cumplir va a ser la extensión y la aducción del pulgar. Por último, vamos a hablar del extensor propio del índice. Este se va a originar en el cúbito y en la membrana interósea y se va a insertar en la extensión extensora del dedo índice. La función que va a cumplir va a ser la extensión del índice. Y aquí, como podríamos ver, vamos a hablar de los mismos músculos. Aquí, el superior va a ser el aductor largo del pulgar, que le va a seguir extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Ahora, hablando específicamente de los músculos de la mano, vamos a tener tres grupos. Los músculos interóseos, que va a estar conformado por dos, los interóseos dorsales y palmares, un grupo muscular de la eminencia tenar y de la eminencia hipotenar. La eminencia tenar e hipotenar van a constar de cuatro músculos: la tenar por el aductor del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el aductor corto del pulgar. La eminencia hipotenar por el oponente del meñique, el flexor corto del meñique, el músculo aductor del meñique y el músculo palmar corto. Hablando de los músculos interóseos, vamos a tener dos, que van a ser los palmares y los dorsales. Estos músculos que vemos van a ser los palmares. Lo característico va a ser que se va a iniciar, solo va a ser unilateral, a comparación de los dorsales, que van a ser de dos lugares, pero esto es solo de un lado del hueso. Se van a originar, van a estar en el 1, 2, cuarto y quinto metacarpiano. Ese va a ser su origen. Se va a insertar en las expansiones extensoras del primer, segundo, cuarto y quinto dedo. Su función va a ser la de aducción de los dedos. Aquí podemos ver. Vamos a encontrar los músculos interóseos dorsales. Estos dorsales, como dijimos, son cuatro, pero su característica va a ser que se van a originar de dos falanges, de los dos metacarpianos. Se van a originar del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano y se van a insertar en las expansiones interóseas del segundo, del tercer y cuarto dedo. La función que va a ser la de aducción de los dedos. Aquí también podemos ver.
Vamos a hablar del grupo muscular de la eminencia tenar. Como dijimos, va a estar compuesto por 4 músculos. El primero va a ser el aductor corto del pulgar, que va a ser este músculo pintado de verde. Se va a originar en el retináculo flexor, en el trapecio y en el hueso escafoides, y se van a insertar en la falange proximal del primer dedo. Va a tener una expansión extensora, y como su nombre lo dice, su función va a ser la de aductor del pulgar. Por debajo vamos a encontrar al músculo flexor corto del pulgar, que va a ser que va a tener como dos fibras, dos lugares de origen. Su origen va a ser en el retináculo flexor y en el trapecio. Se van a insertar en la falange proximal del primer dedo, de la expansión extensora. Y como su nombre lo dice, su función va a ser flexionar al dedo pulgar. El siguiente músculo que vamos a encontrar en la eminencia tenar va a ser el oponente del pulgar. Es este músculo que está pintado. Este oponente del pulgar se va a originar en el retináculo flexor y el trapecio, y va a insertarse en el primer metacarpiano. Y por último vamos a tener al músculo aductor del pulgar, que va a tener 2 orígenes. La transversa, que va a ser en el tercer metacarpiano, y el horizontal, que va a ser del segundo metacarpiano, del hueso grande y del trapezoide, y pues se van a ir a insertar a la falange proximal del primer dedo. Ahora vamos a hablar sobre el grupo muscular de la eminencia hipotenar. Esta igual va a constar de 4 músculos. Esta que vemos va a ser el palmar corto. Se va a originar en la aponeurosis palmar y se va a insertar en la piel. Continuando, vamos a tener a este músculo, que va a ser el músculo aductor del meñique. Se va a originar lo que va a ser en el hueso pisiforme y se va a insertar en la falange proximal del quinto dedo. Este músculo, como su nombre lo dice, va a aducir al meñique. Vamos a hablar ahora del músculo flexor corto del meñique, que vendría a ser este. Este músculo se va a originar en el hueso, en el gancho del ganchoso, y se va a ir a insertar en la falange proximal del quinto dedo. Y como su nombre lo dice, va a ser flexor del dedo meñique. Y ahora vamos a hablar del último músculo, que va a ser el músculo oponente del meñique, que se va a encontrar más profundo. Este músculo se va a originar en el gancho del ganchoso y va a ir a insertarse al quinto metacarpiano. Y esos vendrían a ser los músculos de la mano. Estos músculos que vemos aquí van a ser los lumbricales. A diferencia de estos de los interóseos, es que los interóseos se van a originar en un hueso y van a terminar en un hueso. Y esta, que va a ser los lumbricales, se van a originar de un tendón. Esa es la diferencia. Y por último vamos a hablar sobre las fascias del miembro superior. Vamos a encontrar varias fascias en toda la mano, en todo el brazo, y van a ser lo vamos a clasificar en fascias del hombro y la región axilar, de fascias del brazo, antebrazo y de la mano. Donde podemos encontrar un mayor número de fascias, y son las más importantes, vendrían a ser las fascias musculares, que van a estar compuestas por la fascia pectoral, clavipectoral, deltoidea, músculo supraespinoso, los músculos infraespinosos de redondo mayor y de redondo menor, la fascia del músculo dorsal ancho, fascia del músculo subescapular y fascia del músculo serrato anterior. En cuanto a las fascias del antebrazo, de las fascias de la mano, vamos a encontrar las palmares y las dorsales. Las que van a ser más importantes van a ser las palmares, ya que va a haber una fascia palmar y una fascia interósea palmar. Y en la fascia palmar vamos a encontrar a las aponeurosis palmares y a las fascias palmares laterales.
Bueno, y con eso, muchas gracias por su atención y con eso concluimos la exposición.